es una nueva emisión de TVS4 Noticias, el noticiero de Comarca TV, un compromiso con la verdad. Yo soy José Luis Di Lorenzo y estas son las novedades. México presenta su plan de reapertura en 3 fases y un sistema de semáforos por regiones. El gobierno de México presentó su plan de reapertura social y económica hacia la nueva normalidad, dividido en 3 fases, desde el 18 de mayo hasta el 1 de junio, que concluye con un sistema de semáforos que medirá la situación con respecto al coronavirus de cada municipio del país. Me da mucho gusto estar hoy aquí para anunciar un plan de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Es cierto que la jornada de sana distancia nos ha traído un control, un aplanamiento de la curva, pero también es cierto que tenemos que empezar a prepararnos y pensar en cómo nos vamos a ir adaptando a una nueva normalidad. El plan de la nueva normalidad tiene 3 etapas. Una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera que es justamente el 1 de junio cuando termina la jornada nacional de sana distancia. En la gráfica de abajo es simplemente una representación de cómo nos ubicamos el 18 de mayo para un proceso de reapertura que en realidad arranca en una zona muy localizada y después se extiende a todo el país. La siguiente, por favor. Las 3 etapas que les mencionaba. Es una etapa de reapertura de los municipios que hemos llamado los municipios de la esperanza. Aquellos municipios que no tienen contagio y que no tienen vecindad con municipios con contagio. Los vamos a ver en el mapa en un momento. La segunda etapa, que iniciará del 18 al 31 de mayo. Esta etapa es igualmente importante. ¿Por qué? Porque es una etapa donde nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas, las familias para reiniciar. Las empresas tendrán que hacer protocolos, nosotros tendremos que saber exactamente qué hacer en cada momento de la nueva normalidad. Y la tercera etapa, que arranca el 1 de junio con un sistema de semáforo por regiones. Estos municipios que no tienen contagio van a arrancar sus actividades y los vamos a estar monitoreando y acompañando además con jornadas de salud para mantener su condición de municipios sin contagio. La apuesta es a la responsabilidad de nuestro pueblo y ha quedado de manifiesto que la gente, que el pueblo de México es un pueblo mayor de edad, es un pueblo responsable, muy consciente y participativo. Estamos en un momento estelar de la democracia en México. Por eso no vamos en esta etapa a variar, es decir, no van a aplicarse medidas coercitivas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Este plan es de aplicación voluntaria. Por primera vez en 100 años, un solitario santuario de Fátima recordó la aparición de la Virgen. La celebración católica por el 103 aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima culminó sin peregrinos en el santuario de Portugal. Es la primera vez en un siglo que se impide el acceso del público por las medidas de seguridad implementadas para contener
la pandemia del coronavirus. No te relajes, acordate, cuídate, cuídame, cuidémonos. Hacele caso a estos consejos cada vez que entras a tu casa o a la casa de un mayor al que vas a asistir. Acciones frente al coronavirus COVID-19. Cuando ingresas a tu casa, quítate el calzado. Intenta no tocar nada hasta lavarte las manos. Desinfecta las patas de tus mascotas después de pasearlas. Quítate la ropa exterior y metela en una bolsa para lavar. Deja el bolso y llaves en una caja ubicada en la entrada. Duchate o si no podés, lavate bien todas las zonas expuestas. Manos, muñecas, cara, cuello, etc. Limpia el celular y los anteojos con agua y jabón o alcohol. Limpia con solución desinfectante las superficies. Recordá que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Quédate en casa. Al coronavirus lo paramos entre todos y todas. Como servicio a la comunidad, vamos a contarles esta guía de desinfección domiciliaria para evitar el COVID-19. La Sociedad de Infectología elaboró una guía de desinfección domiciliaria justamente para combatir este virus. Los especialistas recuerdan que el coronavirus SARS-CoV-2, virus que causa la enfermedad, decíamos COVID-19, tiene membranas proteínicas y grasas, lípidos. Sobre su estructura tienen acción los productos dominosanitarios. Como consideración general señalan, agua y detergente son adecuados siempre que se realice la apropiada fricción y se elimine todo material o suciedad visible. Puntos claves al usar un desinfectante. Prestemos atención. Nos recomiendan chequear fecha de vencimiento, usar el producto acorde a las instrucciones del fabricante, seguir las indicaciones del fabricante, no mezclar productos entre sí ya que pueden inactivarse o generar vapores tóxicos. Por otro lado, al realizar el procedimiento de limpieza, los especialistas recomiendan usar guantes, lavarse las manos luego de terminada la limpieza, evitar salpicaduras en el rostro. Se sugiere evitar el uso de las formulaciones en spray, debido a que al aplicar en forma directa sobre una superficie puede no tener acceso a las zonas contaminadas. En caso de usar spray, aplicar el producto sobre papel descartable, realizar la limpieza y arrastre y tirar el papel. Tecnópolis al servicio de la salud. Se suscribió el convenio con la Cruz Roja, el Ministerio de Salud de la provincia, el de Seguridad y el de Cultura de la Nación, poniendo las instalaciones de Tecnópolis frente a la pandemia de coronavirus al servicio de la población. Hoy ha sido un día muy importante para todos nosotros, la firma del acuerdo con la Cruz Roja, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud de la provincia. Son ya muchos días de trabajo, esta pandemia nos obliga a dar lo mejor de nosotros. Por eso la decisión del Ministerio de Cultura de la Nación de poner Tecnópolis al servicio de nuestra salud, al servicio de la solidaridad argentina. Estamos acá en Tecnópolis firmando el convenio para poner ya en forma definitiva este predio tan enorme. Va a ser el más grande dentro de la provincia de Buenos Aires en función de dar la mejor respuesta posible que se pueda dar a esta pandemia, aprovechando la experiencia de lo que hemos visto en otros países y también de ese conocimiento que hemos podido construir estos 2 meses sobre cómo evoluciona en la provincia de Buenos Aires y en el país esta pandemia. Soy el doctor Félix Barbone, director médico de un centro que próximamente funcionará aquí en Tecnópolis. Esto va a funcionar como un centro sanitario de contingencia para pacientes que están en fase de recuperación y que presenten síntomas leves.
El gobierno bonaerense presentó una línea de leasing especial para municipios. El gobernador, Axel Kicillof, presentó esta mañana una línea especial de leasing del Grupo Provincia para municipios, destinada a atender la emergencia sanitaria. En una teleconferencia con 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, brindó los detalles junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, el jefe de gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, la ministra de Gobierno, Teresa García, y Valeria Dalera, presidenta de Provincia Leasing. Aumenta el coronavirus en los barrios vulnerables. Con 69 casos registrados en las últimas horas, los diagnósticos de coronavirus ascendieron ya a 685 en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, donde fallecieron 8 personas. Y la tasa de letalidad es de 1,16%, informó esta mañana en la conferencia de prensa el gobierno porteño. Hasta el día de hoy, hasta anoche a última hora, hemos confirmado 681 casos de la enfermedad en los barrios vulnerables de la ciudad. Hemos dado 85 altas institucionales de las personas que han tenido, de estas 685, han fallecido 8 y la tasa de letalidad es de 1,16. Es muy importante que ustedes sepan que nosotros lo que hacemos en cada uno de los barrios tenemos una política activa muy intensa, básicamente coordinada por el Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene que ver con la garantía alimentaria de las personas más necesitadas, la limpieza e higiene del espacio público en los barrios y también elementos de higiene para las casas, los sitios de resguardo que el Ministerio ha desarrollado con los curas villeros y con las organizaciones barriales para que la gente más vulnerable pueda estar durante estas semanas fuera de un contexto habitacional muy amuchado con mucha gente, que pueda estar con más cuidado. Para ello, en cada uno de los barrios hay algunos dispositivos donde la gente puede ir y pasar varias semanas allí, cerca de su barrio, cerca de su cultura, cuidado, con gente de la comunidad. Y luego, por supuesto, la política sanitaria. Allí hemos intensificado mucho en todos los barrios lo que es la comunicación, el diálogo con la comunidad, la capacitación sobre los síntomas, la forma de cuidarse, el uso del tapabocas, el distanciamiento en ámbitos difíciles de distanciar, los ESACAS en recorridas permanentes por los barrios y por supuesto que hemos puesto los traslados y las unidades febriles para atenderlos rápidamente, pero en aquellos barrios donde la cantidad de enfermos, aparece una cantidad de enfermos que indica que el barrio está teniendo contagiosidad local, inmediatamente instalamos con la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación y toda la colaboración de diferentes áreas del gobierno de la ciudad, estas búsquedas activas de sospechosos, que lo que hacemos es vamos en conjunto entre ambos ministerios de salud, con el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Inclusión Social y diferentes grupos del gobierno de la ciudad y gente que colabora con esta política y sobre todo coordinando siempre con las organizaciones barriales, con los curas villeros, hacemos una búsqueda activa de todas las personas sospechosas o que han tenido contacto con las personas que han tenido la enfermedad y cuando identificamos personas con síntomas, los hisopamos, los llevamos a las unidades de febriles y los atendemos. Ese operativo lo hemos hecho ya en la 31, llevamos ya 8 días haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo todos los días mientras sea necesario y lo hemos iniciado ayer en el barrio 31. En dicho barrio comenzamos ayer el operativo y hemos identificado en el barrio, aquí tengo los números, hemos visitado 83 hogares, 70 personas fueron evaluadas de esos hogares, 10 personas fueron testeadas ayer en el barrio 1114 y 8 personas se confirmaron como positivas. La ciudad de Buenos Aires tiene un aumento lento y progresivo de los casos. Ha tenido una actividad muy particular en la Villa 31 y hemos tenido algunos casos en algunos geriátricos e incluso en algún parador. Es decir, que hemos tenido algunas áreas de aumento significativo, pero muy focalizado. La ciudad en general viene aumentando, pero no tan llamativamente. Y por eso hemos tomado la decisión de mantener severamente la cuarentena como veníamos, pero liberar algunas pequeñas o algunas actividades comerciales barriales que no signifiquen movilidad importante en la ciudad.
Si la ciudadanía nos acompaña con lo que le estamos pidiendo e indicando como protocolos de manejo y actividades que se pueden hacer o no, podremos sostener estas actividades, incluso si las cosas van bien, podríamos pensar en abrir alguna otra. Si la ciudadanía no nos acompaña, no cumple con la normativa, hay demasiada gente de manera insegura en el espacio público o la curva tiene una evolución más acelerada, que en algún momento de las próximas semanas lo va a tener, entonces nosotros rápidamente vamos a desandar las medidas porque es lo que corresponde. Sabemos que nosotros tenemos por delante el pico de los casos. Sabemos que es diferente a lo que le pasa a Europa, que tiene por detrás el pico de los casos. Si bien vemos en todos los países europeos que van tomando algunas medidas, nuestras medidas están con el pico de casos por delante, por lo cual hay que decirlo con claridad y advertir que en el momento en que ese pico de casos empiece a aumentar, nosotros vamos a tener que desandar las medidas y tenemos que estar preparados, la ciudadanía y los que tomamos decisiones, para ir acompañando semana a semana la evolución de esta pandemia. Una nueva víctima del coronavirus, el cierre del emblemático y tradicional Hotel Castelar. Gloria de la histórica Avenida de Mayo, con 90 años de vida y como población de riesgo, atacado por las consecuencias generadas por la pandemia, el hotel no logró sobrevivir. El gremio hotelero, hoy uno de los más afectados y castigados, no pudo evitar el cierre de este tradicional establecimiento. La empresa no llegó a pagarles completo ni el mes de marzo ni el de abril a todos sus trabajadores y les ofreció un retiro voluntario de apenas un 35% de lo que les hubiera correspondido. Recordemos que el tradicional Hotel Castelar fue epicentro de la vida cultural de Buenos Aires de 1930 junto al Café Tortoni, donde también en sus salones se realizaron encuentros políticos y empresariales. Lo inauguraron en 1929 bajo el nombre de Hotel Excelsior, y no solo fue uno de los edificios más altos de su época, con sus 55 metros de altura, sino que además fue el primero en tener un spa y refrigeración en su salón comedor. Convertido en el centro del glamour de la ciudad, en 1933 recibió a su huésped más ilustre, el poeta andaluz Federico García Lorca, quien viajó al país por solo 15 días para estrenar su obra teatral Bodas de Sangre, quedándose por más de 6 meses en la habitación 704 del Hotel Castelar, hoy convertida en museo. A solo metros y sobre la misma vereda se encuentra el Teatro Avenida, donde fue estrenada Bodas de Sangre, la obra que vino a interpretar Federico García Lorca. También cabe recordar, en este recorrido histórico, los enfrentamientos entre monárquicos y republicanos que se daban esquina mediante en esta Avenida de Mayo, con otra gloria de la arquitectura ciudadana, el Hotel Majestic, centro de las huestes monárquicas, edificio que hoy está en manos y en uso de la FIP. A metros nomás y cruzando la avenida, en donde no faltaron las balas para dirimir los enfrentamientos entre facciones hispánicas. En el subsuelo del imponente edificio funcionó la Peña Signo, el lugar por donde los poetas Olivero Girondo, Nora Lange, Jorge Luis Borges y Alfonsina Storni, entre otros, transitaron y hicieron su aporte. Allí también Arturo Frondizi y otros dirigentes radicales constituyeron en 1937 el movimiento orientador, oponiéndose a la conducción de Marcelo T. de Alvear. En 1951, a cambiar de dueños, recibió el nombre actual de Hotel Castelar. Y esto fue en honor al presidente de la Primera República Española, don Emilio Castelar y Ripoll. Hasta antes de la pandemia, Castelar tenía el 80% promedio de sus plazas ocupadas, a tiempo que albergaba eventos empresariales y sociales. Sin embargo, tras los 50 días de confinamiento, la empresa Casel Sociedad Anónima decidió ponerle fin a 90 años de historia. Ubicado a solo 4 cuadras del Obelisco, tenía un staff de 60 trabajadores a los cuales se les ofreció el retiro voluntario, como dijimos. Sin embargo, los empleados aseguran que el movimiento que tenía antes de la pandemia no justifica su cierre definitivo. La empresa había suspendido sus actividades un día antes de decretarse oficialmente la cuarentena. Horas después, según hicieron trascender los propios empleados,
presentó el procedimiento preventivo de crisis. La decisión tomó por sorpresa a muchos de los trabajadores, ya que aseguran que el hotel presentaba un buen movimiento antes de la pandemia, con una ocupación promedio del 80%, como se dijo, para su alojamiento de las 150 habitaciones que cuenta. Y además de una actividad social sostenida que se venía manteniendo. El hotel fue fundado el 9 de noviembre de 1929 por Francisco Picaluga, en uno de los lugares más tradicionales de Buenos Aires de esa época, la Avenida de Mayo. A lo largo de sus más de 90 años se mantuvo como propietaria la familia fundadora, los Picaluga Mayorga. Incluso hasta estos días, al frente del hotel se encontraba el bisnieto del fundador, Pedro Armando Mayorga. A lo largo de los años, en el emblemático hotel, se realizaron en sus salones innumerables encuentros fundacionales de la política local. Secuestran autopartes ilegales valuadas en 6 millones de pesos. Unas 3.500 autopartes ilegales valuadas en 6 millones de pesos fueron secuestradas en un desarmadero en el barrio porteño de Chacarita, tras lo cual el juez de la causa dispuso que el material sea compactado y vendido como chatarra y que la recaudación sea destinada al hospital Garrahan, informaron hoy fuentes de la policía de la ciudad. Detienen a pareja acusada de intoxicar con cocaína a su beba de 10 meses en el barrio San Nicolás. Una pareja fue detenida acusada de intoxicar con cocaína a su bebita de 10 meses que debió quedar internada en el Hospital de Niños Pedro Elizalde debido a su estado crítico, informaron hoy fuentes judiciales y policiales. Cuando planificamos este noticiero, pensamos incorporar los consejos del viejo profesor como un modo de ayudar a pensarnos y a pensar un nuevo modelo de vida. El COVID-19 puso al desnudo la necesidad de pensar el después. Y estos principios metodológicos que el viejo profesor enuncia son un aporte para analizar propuestas o modelos para el nuevo proyecto de vida, para un nuevo proyecto de país. Y están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. Está en nuestras manos pensar cómo será nuestra vida superada esta pandemia. Cada proyecto nacional implica una inevitable ruptura con el proyecto nacional anterior, originando una nueva legitimidad, aunque haya periodos de coexistencia. La Corte se expresa o se manifiesta a través de una nueva dirigencia, en el cambio de las instituciones, de la estructura económica, en la alteración de los centros de poder del espacio físico, geográfico, en la modificación de los personajes o actores del drama, los valores en vigencia, el sistema educativo, los lineamientos culturales y los demás componentes. Todo ello se efectúa desde una ruptura que se vuelve fuente y da paso a una nueva legitimidad. Por eso los proyectos nacionales siempre tienen principio y cierre. Como corolario de este 28º punto, podemos sumar que sin la previsión de nuevas instituciones políticas, económicas, sociales, educativas, militares, no es posible intentar un nuevo proyecto nacional. Es que el hombre anda sin cueva, volteó la casa vieja antes de construir la nueva, como decía Enrique Santos Discépolo en su tango, ¡qué zapa, señor!, de allá de 1931. También si solo se produjera cambio en una superestructura formal o en un nivel superficial, la fuerza o energía propia de la estructura anterior emergerá y prevalecerá restableciendo su anterior legitimidad. Por ello la población marginal o grupos desfavorecidos resultan a veces instrumentos aptos para el cambio al no estar comprometidos con los intereses del proyecto que se busca sustituir. Cristo elige pescadores no comprometidos con el régimen,
o sistema vigente, prefiriéndolos a duchos y entrenados funcionarios vinculados con el imperio. Perón, para su intento de proyecto nacional, incluso por interrumpido, apela a un nuevo sujeto, las organizaciones de trabajadores, eligiéndolos de sectores hasta entonces marginados. Además, todo proyecto nacional define el Estado que requiere y elabora una teoría sobre el mismo que recoge los componentes nuevos. Se ha de ir más allá de una mera reforma técnica del Estado desde el ángulo de la eficiencia, a riesgo de que esta eficiencia técnica se convierta en un pseudo proyecto nacional. Cada proyecto nacional origina un régimen político, una estructura del Estado, nuevas instituciones políticas, administrativas, jurídicas y posiblemente para su nuevo régimen económico establece una nueva moneda y un sistema impositivo coherente. En el proyecto del 80, por ejemplo, se grava todo aquello que cruce el puerto. Un 12 de mayo nace el escritor bonaerense Marco de Nevi, una de las más apreciadas plumas de la literatura argentina contemporánea. Su primera novela, Rosaura a las 10, recibió una exitosa adaptación cinematográfica. Traducida a varios idiomas, se adaptó también para teatro, cine y televisión. Con esta obra, el autor inició una reconocida carrera literaria en el ámbito nacional e internacional. Y nos despedimos recordando que hoy la pandemia lo demuestra, lo ha puesto en evidencia. Hoy defendemos y cuidamos la vida con el trabajo de cada uno de nosotros. Esta es una carga solidaria de convivencia, lo que hacemos en nuestras casas, lo que hacen nuestros enfermeros, nuestros médicos, los que nos cuidan, los que nos alimentan, los que nos atienden. Entre todos, trabajamos para sostener la vida. Y esto es lo que construye un modelo de vida, ahora en la pandemia y después de la pandemia también.